Bueno, vamos a orar en esta noche. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada petición que hemos hecho en esta noche, Señor. Gracias por cada oración, porque sabemos que eres tú, Señor, el que tiene cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Y te damos gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos conectados en esta noche. Por aquellos, Señor, que verán después el mensaje, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, poniendo paz, tranquilidad, Señor, en la vida de aquellos que a lo mejor están en este momento en alguna situación difícil en su vida, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te pedimos que la palabra que vamos a compartir en esta noche sea para edificación, Señor, y que podamos, Señor, hacer todo para glorificar tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias a Dios. Buenas noches. Sí. Vamos a ir al Salmo 12, por favor. El Salmo 12. Es un salmo precioso también, ¿verdad? Que nos enfoca en un tema importante e interesante. Salmo 12 es un salmo de David, igual es un salmo dice ahí al principio del salmo, o sea, el músico principal sobre Seminit, salmo de David. Entonces la palabra Seminit acá es una indicación, algunos piensan una indicación de un instrumento, ¿verdad? Cuando tocaban el arpa, supuestamente un salmo que cantaban los hombres, lo que tenía que ser tocada el arpa en la octava abajo, ¿verdad? Para lo mejor los que saben de música, las notas tienen una octava alta y una octava baja. Entonces la octava baja parece que eran los hombres con voz así fuerte, voz grave, que cantaban este salmo, ¿verdad? Por eso dice ahí salmo sobre Seminit. Entonces es interesante, dice que aquí en este salmo nos habla de cuatro cosas bien interesantes. El salmista, bueno, varias cosas, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. La primera cosa que el salmista introduce ahí en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 1 y el versículo 2, lo que es el problema que existe muchas veces en aquellas personas que a lo mejor usted y yo conocemos, personas que a lo mejor tienen un rostro frente a nosotros, pero cuando damos la espalda cambian totalmente, a lo mejor hablan de nosotros, o nos critican, o nos murmuran, o nos señalan por las cosas que hacemos. Y en un momento determinado en la vida de David se sentía así. Algunos piensan que este salmo se ubica de la experiencia que él tuvo en la casa de Saúl, cuando David todavía no era el rey, sino que estaba tocando el arpa para que Saúl, que estaba siendo atormentado por un espíritu, se sintiera tranquilo. Y parece que eso despertó como envidia de los otros siervos de Saúl. Y por eso en el versículo 1 dice, Salmo 12, versículo 1, dice, Salma, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Es decir, para David ya no había, era muy difícil encontrar a personas que fueran honestas, ¿verdad? Que fueran realmente a personas que fueran rectas delante de Dios. Entonces, como que hay un momento en que él se desanima y se da cuenta de que realmente ya no hay personas que sean rectas, honestas. Entonces, y empieza a describir acá cómo eran las personas. Dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ya no había personas ni honestas ni fieles. Versículo 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Es decir, la gente que estaba alrededor de David eran gente mentirosa. Y recuérdense, David era una persona de carácter fuerte, una persona guerrera. Ya en este momento ya ha pasado la experiencia de David, ¿verdad? Con Goliat. Ya había pasado experiencias matando osos, leones. Y era un hombre que había experimentado diferentes situaciones y cuando había guerra, David nunca se echaba para atrás. Pero una de las cosas que se afectaba el corazón de David era ver personas que eran chismosas, ¿verdad? Que eran mentirosos. Por eso dice cada uno habla mentira con su prójimo. Es decir, la gente le era tan normal el hablar la mentira, ¿verdad? De hecho, agrega ahí en el versículo 2, dice, hablan con labios lisonjeros. La palabra lisonja quiere decir que tú le dices a las personas lo que quieren escuchar.
Es decir, posiblemente la gente que estaba alrededor de Saúl le decían lo que él quería escuchar a pesar de que fuese mentira. Y eso le molestaba a David, como que eso le provocaba enojo ver que las personas simplemente decían las cosas sin honestidad, no había transparencia de corazón, cada uno decía lo que tenía que decir en ese momento. Y a lo largo de la historia bíblica se nos muestra varias ocasiones donde los mismos profetas falsos, ¿verdad?, que hablaban en nombre de Dios y que le daban a los reyes un mensaje que no era realmente de Dios, pero que le daban realmente al rey un mensaje que era el mensaje que los reyes querían realmente escuchar. Entonces eran personas que simplemente hablaban y decían lo que la persona que les estaba escuchando realmente quería escuchar. Y agrega que estas personas no solamente eran de labios lisonjeros, sino que eran con doblez de corazón. Es decir, es una persona que en el original significa que como que tiene dos corazones o dos caras, pues como que es una persona en un momento, cuando tú estás ahí te pone una cara, pero cuando te vas te pone otro tipo de cara. Es una persona que tiene, alguien decía, una expresión que escuché por ahí, dice, un hombre sin corazón es una maravilla, pero un hombre de doble corazón es un monstruo, ¿verdad? Porque es una persona que hoy está contigo y mañana no. Mientras todas las cosas vayan de acuerdo a lo que esta persona tiene planificado, te va a decir las cosas buenas que quieres escuchar, pero en el momento que ya no le des lo que esta persona quiere, simplemente te va a atacar, simplemente te va a decir cosas negativas en contra de ti. Entonces a David eso le molestaba, verse rodeado de personas que tenían ese decir solamente lo que las otras personas querían escuchar, y por otro lado que eran de doble corazón, personas que realmente decían una cosa cuando tú estabas ahí y hacían otra cosa en otro lado. Y la Biblia nos habla, nos advierte, por ejemplo, en esta cuestión de cuando habla de lisonjero, tiene que ver con la cuestión del chisme. Y usted sabe que bíblicamente el chisme es pecado delante de Dios. Ahí en Levíticos capítulo 19, versículo 16, Dios prohíbe el chisme en medio de su pueblo. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 16. Dice, a ver, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, un chisme puede destruir la vida de una persona. Un chisme puede llevar a que alguien incluso haga algo en contra de otra persona porque piensa que lo que le están diciendo realmente es una mentira, pero él piensa que realmente es verdad. Entonces matrimonios, relaciones se han destruido por causa de la mentira. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros como creyentes, como dice la Biblia, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces la Biblia claramente nos enseña que es importante, ¿verdad?, ser correctos en nuestra manera de hablar. Entonces en el versículo 3 hasta el versículo 5, David introduce la segunda sección y dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Es decir, esas personas que te dicen solamente lo que quieres escuchar, ese tipo de personas para Dios son aborrecibles y Dios las va a destruir. Y eso tiene que ver muchas veces nosotros, los que compartimos la palabra. Tenemos que entender que tenemos que mantenernos fieles a lo que la palabra dice y no decir lo que las personas quieren escuchar, sino lo que la palabra realmente dice. Y aquí en el versículo 3 dice que Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, porque Dios espera que como creyentes seamos honestos en nuestra manera de hablar, seamos rectos, seamos aún santos en nuestra manera de hablar. Dice, y la lengua del que habla jactanciosamente, la persona que se jacta de sí misma, que se siente superior a otras personas, que dice cosas que no son acerca de sí mismo. De todo ese tipo de cosas Dios las aborrece y las va a destruir. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Esas personas que piensan de que por su facilidad de palabra van a lograr todo lo que se propongan, ese tipo de personas Dios las va a destruir también, porque son personas que muchas veces van a destruir a otros con el fin de lograr lo que ellos realmente tienen planificado. Dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros,
¿quién es Señor de nosotros? Y es interesante porque aquí la actitud de estas personas es que realmente nadie les puede decir, como es la misma actitud de la gente ahora, pues. Los que hablan en la cuestión del aborto, que dicen es mi cuerpo. Bueno, esta gente decía es mi lengua, es decir, puede decir lo que yo quiera, porque no estoy usando algo que es mío, es mi lengua, entonces yo puedo usarla como yo quiera. Pero Dios claramente nos advierte las consecuencias que pueden venir cuando usamos de una manera mala la lengua. El libro de Santiago nos advierte de una manera bien clara lo peligroso de usar la lengua de una manera indiscriminada. Es decir, la misma lengua no puede servir como algo, como un instrumento de bendición y al mismo tiempo como un instrumento de maldición. Si usted ve conmigo, en el libro de Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 3, Santiago capítulo 3. Y aquí Santiago hace la comparación entre cómo como seres humanos tenemos tremendas capacidades, pero qué difícil es realmente controlar la lengua. Dice capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y ahí sigue hablando de cómo nosotros como seres humanos podemos controlar diferentes animales en la naturaleza. Pero el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, el ser lisonjero, el ser mentiroso, puede llevarnos a tener consecuencias muy serias en nuestra vida, cristiana, nuestra vida laboral, en nuestra vida en diferentes áreas. Entonces, es importante que mantengamos en, en, en mente el hecho de que para Dios este tipo de cosas que a lo mejor a veces no le damos tanta importancia porque vemos el adulterio y la fornicación como pecados graves, pero a veces la mentira, la lisonja, es decirle a alguien simplemente lo que quiere escuchar, eso para Dios es pecado, es aborrecible. El ser jactancioso, el creerse más que los demás, el chismear, el decir cosas que no son ciertas de otras personas, denigrándolos, eso es eso es pecado delante de Dios. Entonces es importante reconocer ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Que la palabra nos da. Entonces, si volvemos al Salmo 12, vea cómo el Señor va a destruir este tipo de cosas que afectan la vida de todos nosotros como seres humanos. Dice el versículo 5, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Y aquí empieza a hablar de lo que es la justicia social, porque sabes que mucha gente convence a otros de lo que está haciendo, aunque sea malo, es bueno. Ahora con esta de la guerra, es interesante cómo la gente da falsas noticias. Mucha gente están acusando de algunas cosas a ciertas personas y ocultan verdades de otras personas. Entonces, hay personas que van a hacer cosas en beneficio de ellos mismos y van a atacar incluso a personas que no se pueden defender a sí mismos. Dice ahí en el versículo 5 otra vez, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Esa gente que piensa que a Dios no le interesa la justicia social, este salmo nos enseña claramente que un día Dios va a hacer juicio sobre esas personas. Y el versículo 6 introduce un nuevo tema. Dice ahí otra sección, porque dice las palabras
de Jehová son palabras limpias, hermano. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra tiene un mensaje que es edificante para cada uno de nosotros. Dice, toda la palabra de Jehová es limpia, dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, o sea, de la mejor calidad, hermano. Al contrario a lo que es la palabra del ser humano, que es lisonjero, que es mentiroso, que es corrupto, la palabra de Dios es recta, es correcta, es una fuente de bendición. Y fíjese que es interesante, porque hablando de esto de la palabra, nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Si usted va conmigo al libro de Efesios, en capítulo 5, Efesios capítulo 5, es interesante que una de las cosas que debe de producir o que produce en nuestra vida cuando estamos llenos del Espíritu Santo es precisamente la manera en la que hablamos, la manera en la que nos expresamos delante de otras personas. Entonces aquí en Efesios capítulo 5, ahí nos empieza a hablar de que tenemos que andar como hijos de luz, ¿verdad? De una manera recta, de una manera que demuestre que realmente creemos en Cristo, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 5 de Efesios, versículo 15, dice, miren cómo anden con diligencia, no como necios, dice, sí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se breguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante y aquí nos dice que cantemos salmos. Si usted lee el versículo 19, dice que hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es interesante que ese es el tipo de vocabulario que usted y yo tendríamos que tener como creyentes. Es decir, que Dios rechaza cualquier tipo de uso de la lengua que vaya a hacer daño a otras personas. Recuérdese, es la palabra de Dios la que tiene que influenciar nuestro hablar, la manera en que decimos las cosas. Como dijo alguien, si no vas a decir algo que sea bendición, mejor no lo digamos. Dice, como las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces de la mejor calidad. Tú, Jehová, lo guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces, el salmista termina en este salmo diciendo, ¿verdad?, que en medio de todo esto Dios nos va a guardar a nosotros. Claro que somos responsables de la manera en que usamos nuestra boca y las cosas que decimos. Pero es interesante, aquí nos dice que nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios nos va a guardar en medio de esta generación siempre. O sea, la palabra de Dios, hermano, no cambia, no pasa de moda. Y esta es la palabra que tiene que influenciar en nuestra vida. Entonces, en medio de la gente que es lisonjera, en medio de la gente que es que es mentirosa, la Biblia nos hace una exhortación allí en Colosenses capítulo 3 que evitemos la mentira, que no seamos mentirosos. De hecho, pues uno de los 10 mandamientos dice no mentirás. Entonces es importante que mantengamos en mente que para Dios todo aquello que decimos, el uso que le damos a nuestra boca, para Dios siempre se lo va a tomar en serio. Entonces es importante, ¿verdad?, que entender que la palabra de Dios es lo único que es edificante y que edifica la vida de otros y que esa palabra no cambia, no importando las épocas, no importando el lugar, no importando las modas. La palabra de Dios permanece para siempre y claramente el salmista nos dice acá en este versículo 7 que el Señor nos va a guardar, ¿verdad?, en esta generación para siempre. Dice, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. La gente que no conoce a Dios, hermano, jamás
va a entender lo correcto que debe de ser nuestra manera de hablar. Para la gente inconversa es normal hablar mal. Para la gente inconversa es normal ofender. Para la gente inconversa es normal mentir. Pero eso no tendría que ser la norma para nosotros como creyentes. Dios espera que cuando digamos algo, seamos una fuente de bendición, que lo que digamos edifique y no destruya, que lo que digamos bendiga y no maldiga, que lo que digamos realmente ayude y no tire más abajo a la persona. Entonces, que Dios nos ayude realmente a que, como dice el salmista acá, que la palabra de Dios sea la que tomemos nosotros en cuenta en todo momento y que podamos realmente usar las oportunidades que Dios nos da para bendecir la vida de otras personas. Vamos a orar y luego damos tiempo para los comentarios y preguntas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Me Dios, gracias por la exhortación que tú nos das a través de este Salmo 12, Señor, de cuidar nuestra manera de hablar, cuidar las cosas que decimos, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de que tú conoces lo que decimos y tu misma palabra declara que daremos cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho, Señor. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que Padre, que pongas freno a nuestra boca, Señor, que no digamos aquello que no tengamos que decir. Y mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios.